Grazie. Gracias. Gracias por su paciencia para llegar aquí a las 2 de la tarde. Será un día muy largo después para mí con mi vuelo esta noche para Roma. Y después vuelvo a las 9 de la noche mañana para volver a salir. A las 7 de la mañana sale el vuelo para Grecia con el Papa. Entonces, podría dormir en el aeropuerto, pero... Muy bien, no sé si han hecho sus tareas para casa. Sí, alguien los ha realizado. ¿Alguien quiere comunicar su propia experiencia? ¿Existen reacciones? ¿Quién ha hecho sus tareas? Levante la mano. Una, dos, 3, 4. Intenten, porque es algo importante. No son cosas abstractas, teóricas, las que estamos diciendo. Quien ha hecho esta experiencia se ha quedado muy contento. Lo vi ayer que alguien puso unas preguntas. Por ejemplo, una de ustedes puso la pregunta: ¿qué es lo que te hace feliz? Y es interesante ver las respuestas que ha recibido. Poner preguntas es la manera mejor para poder ayudar a las personas para que piensen. Es el modo mejor para comunicar un mensaje. Poner preguntas. El otro ejercicio que yo les decía era intentar mirar en sus redes sociales, en Facebook de manera especial, lo que sus amigos han compartido y verlo con ojos espirituales. O sea, tratar de comprender esto no con la idea de estar girando las páginas de un periódico, sino con la idea de ver cuál es la vida espiritual de sus amigos. Es una experiencia muy bonita que les pido que de verdad hagan. Muy bien. Yo presentaré hoy otros 3 desafíos, y así serán 10 desafíos, que repito, servirán más para complicar la vida que están haciendo que para simplificarla. El primer desafío de hoy, y después haremos un resumen final, el primer desafío de hoy la definiría de esta manera: desde el pensar en grupo al pensar en red. Desde el pensar en grupo al pensar como red. Tratemos de entender qué significa esto. ¿Han hecho reuniones de grupo alguna vez? La vida entera de ustedes es una vida de grupo. Nosotros estamos acostumbrados a hacer reuniones de grupo que sirven para discutir, para pensar, para orar, para compartir al interior de un grupo estrecho de personas. Pero si la red nos pone cerca los unos a los otros, ¿qué es lo que pasa? Sucede que es posible pensar en red, es decir, pensar con los contactos que nosotros tenemos al interior de la red. Para hacer un ejemplo, ustedes conocen Wikipedia. ¿Han usado Wikipedia? Todas las tareas que han hecho para la escuela de teología son copiadas de Wikipedia. No. Conocen Wikipedia. ¿Cómo está hecha Wikipedia?
¿Cómo está hecha? Una persona empieza a escribir una voz de la enciclopedia y después otros se añaden, la completan, la enriquecen. Entonces Wikipedia es el fruto de una colaboración amplia de personas que no se conocen, pero que colaboran a un proyecto común. Este es algo interesante y es un ejemplo de lo que podemos hacer en red. Existe mucha generosidad en la red, mucha generosidad. Las personas pierden tiempo para construir proyectos comunes. Por ejemplo, si yo tengo un problema, a veces también un problema técnico que se refiere a la computadora, voy en los foros y pongo unas preguntas o trato si otros han tenido el mismo problema y normalmente encuentro la respuesta. Es decir, existe una dimensión de colaboración en red generosa que permite compartir los conocimientos, los recursos. Los cables de las redes, el hecho de construir redes informáticas, está originando una fuerza emergente vital que tiene la capacidad de recoger las personas y de hacerlas pensar juntas más allá del espacio y del tiempo. Entonces hoy conocemos el mundo de manera tradicional, con la lectura, con el intercambio en un contexto estrecho de relaciones, como son nuestros grupos, pero también como son las aulas de la escuela. También las aulas escolásticas son grupos de personas con un docente y ahí se enseña, se aprende. Hoy, en cambio, se aprende, se enseña en contextos también mucho más amplios. Y es posible aprender, por ejemplo, siguiendo cursos universitarios que se desarrollan en otra nación, en otro continente. Muchas universidades ponen ya sus clases online y se puede seguirlas en streaming, bajándolas. Y entonces ustedes comprenden cómo la red tiene un impacto sobre nuestro modo de pensar. Nuestro modo de pensar ya no está vinculado exclusivamente a un pequeño grupo de personas que conocemos, sino a grupos más amplios, hasta de personas que viven en contextos completamente diferentes y hablan idiomas diferentes, por ejemplo. Entonces, la inteligencia se ha repartido en cualquier lugar en el cual esté la humanidad. Y esta inteligencia se puede interconectar. De hecho, hoy se habla de inteligencia conectiva, o sea, de una inteligencia que es fruto de la conexión de las personas. Entonces, los medios sociales no son solo una ayuda para expresar a los demás nuestro propio pensamiento, sino también que ayudan a pensar junto con los demás. Los medios sociales no sirven solo para expresar a los demás lo que tú piensas, sino también para pensar junto con los demás. Yo les decía, cuando hago una conferencia de Norma, esta vez no lo he hecho, pero a menudo lo hago, yo pongo en el Facebook el tema de mi encuentro y pregunto si las personas que me siguen tienen alguna sugerencia, tienen alguna idea. Y por lo normal recibo muchas respuestas por personas que tal vez yo tampoco conozco. Entonces es algo muy bonito esto, es muy interesante entender que la red es un lugar que permite, más allá del espacio y del tiempo, de pensar juntos. Una aplicación que yo hago, pero solo como si fuera una nota a este desafío, es el diálogo teológico. Es decir, al fondo, antaño las personas estudiaban en su escuela, en las facultades de teología que estaban en su propio país. Cierto, llegaban los libros publicados en otro lado, en otros idiomas. A veces los religiosos viajan, van a
estudiar en otros lugares. Por ejemplo, aquí hay un hermano mío jesuita que habla perfectamente el italiano porque estudió en Roma. Algunas de ustedes han estado estudiando fuera del Perú o han venido a Perú, después se han quedado. Existe este intercambio y sin embargo hoy ya no hay necesidad de tomar aviones, emplear 3 años de la vida, 4 para vivir al exterior. Se puede colaborar a un proyecto común aunque uno se quede sentado en su propia habitación. Por ejemplo, nosotros en Civiltà Católica, en mi casa, hemos hecho un seminario sobre la reforma de la Iglesia. Y hemos llamado teólogos en Roma desde 30 países diferentes, de todos los continentes. Pero después, el trabajo para compartir los materiales, ¿cómo ha sucedido? No podíamos vivir juntos. Ha sucedido en la red. La publicación que saldrá será una publicación que es fruto de un intercambio que acontece gracias a la red. Los proyectos se construyen en la red, entonces. También el diálogo teológico tiene un impacto, porque si yo puedo hablar tranquilamente estando sentado en mi habitación con un teólogo protestante o con un musulmán o con un budista, no tengo necesidad de esperar para saber su pensamiento, puedo dialogar con él. A mí me pasa también hoy. Hoy, por ejemplo, ha sucedido con un ortodoxo de Estados Unidos que se encuentra en este momento en Grecia y que yo voy a encontrar dentro de pocos días. Entonces, hay un intercambio muy fluido entre nosotros. Y esto, ¿gracias a qué? Gracias a la red. Si no estuviese la red, nosotros no tendríamos ninguna modalidad para conocernos y para dialogar con teólogos de otras confesiones cristianas, sino yendo a convenios, a congresos. Entonces, ¿qué significará esto? También para la manera de vivir el carisma. Por ejemplo, a veces existen congregaciones femeninas que usan un cierto hábito. En la misma congregación religiosa en otro país no usa el hábito o usa otro hábito. Una vez las religiosas no se encontraban, ahora sí se encuentran y entonces se ve la diferencia. O tal vez antaño para estudiar el fundador hacía falta ir al lugar del nacimiento, etc. Ahora se puede compartir los recursos en la red. Es posible pensar el carisma en la red, compartiendo nuestras propias intuiciones respecto al carisma en lugares diferentes. Yo no sé si me logro explicar este desafío. Es un desafío que definiríamos de la globalización, en la cual es posible pensar y proyectar juntos. Entonces, los networks sociales no solo ayudan a expresar hacia los demás nuestro propio pensamiento, sino que ayudan a pensar junto con los demás. En las redes sociales, lo leemos en el mensaje del Papa Benedicto para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En las redes sociales los hombres están involucrados a ser estimulados intelectualmente en el compartir competencias y conocimientos. Y ya en el mensaje de 2011, es decir, hace 5 años, el Papa notaba que la web está contribuyendo al desarrollo de nuevas y más complejas formas de conciencia intelectual y espiritual, de conciencia compartida. Este es un desafío importante. Yo no me comparo solamente con las personas que están a mi alrededor, que hablan mi mismo idioma y son de la misma cultura, sino que me comparo también con un mundo que está afuera, que yo físicamente no alcanzo, pero que alcanzo con la red. ¿Ustedes han intentado alguna vez compartir un proyecto con religiosas y religiosas de su congregación o de otras congregaciones en la red?
lo que ustedes han experimentado como experiencia, como experimento, puede volverse una dimensión que tendrá un impacto cada vez mayor. Este es el 8º desafío de la lista de los desafíos que yo les he presentado hasta ahora. El desafío del pensar juntos, del pensar no solo ya en un pequeño grupo, sino pensar en red. También el intercambio de la tradicional email. También el intercambio de la email es un modo para pensar juntos, porque se discute, se expresan nuestras propias visiones, se comparten las ideas, se piensa juntos. La red es un lugar de pensamiento. Noveno desafío. Este noveno desafío ya hablé un poco ayer, pero quisiera profundizarlo más. Y es una pregunta: ¿quién es mi prójimo? Que es una pregunta que encontramos en el Evangelio. ¿Quién es mi prójimo? No, prójimo. ¿Quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? La persona que tengo a mi lado, que está cerca. Pero ¿quién está cerca mío? ¿Se acuerdan el ejemplo que les hacía del hecho de que un amigo mío americano sabe perfectamente lo que estoy haciendo ahora y que esta noche tomaré un vuelo para regresar a Roma y el que vive a mi lado en la habitación cercana no sabe lo que yo haré, o sea que regresaré pocas horas a la casa y después me iré? ¿Quién es mi prójimo? ¿El que vive en América o el que vive a mi lado en la habitación cercana? Ustedes ven que la respuesta tal vez no existe, en el sentido de que el concepto de prójimo se está volviendo flexible y no se puede vincular solamente con la cercanía física, la proximidad física. La posible separación entre conexión e encuentro es posible estar conectados sin encontrarse. Yo estoy acá porque Sor Gloria se han comprometido, no estábamos cercanos, he hecho milagros, ella y sus hermanas. Las hermanas dicen que sí, entonces es verdad. Y he llegado aquí porque ha habido un diálogo a distancia gracias a la red, pero al final nos hemos encontrado, pero después de haber dialogado. Entonces la conexión y el encuentro no coinciden, ya no coincide desde hace mucho tiempo, desde que se ha inventado el teléfono, por ejemplo. Nosotros escuchamos la voz a distancia aunque no nos veamos, pero ahora se ha vuelto todo mucho más fluido, más normal. Si yo tuviera que considerar con cuántas personas he hablado hoy o he estado en contacto y de cuántas naciones y continentes, yo mismo me quedaría asombrado. Me doy cuenta de esto, de lo que me acuerdo hoy. He hablado con un griego, con un americano, con una de Bélgica, con un italiano, con un francés, hoy mismo, en esta mañana. Pero ni me doy cuenta, un argentino también. Y no logro yo tampoco acordarme con cuántas personas de cuántas naciones hoy mismo, a través de un simple WhatsApp, he dialogado esta mañana. Entonces, de alguna manera, el mundo se ha acercado a mí, se ha vuelto más estrecho, se me adhiere encima como esta camisa. No tengo yo que ir fuera, el mundo se me pega encima. Entonces, ya no existe un vínculo directo entre la conexión y el encuentro. Podemos estar en conexión con los otros aún no nos encontremos. Entonces, esta posible separación entre separación y encuentro, y también la posible separación entre compartir y estar en relación. Les decía antes que Wikipedia
En ella las personas comparten sus competencias, pero ni siquiera se conocen, no tienen relación entre ellas. Entonces, es posible separar conexión y encuentro, compartir con estar en relación. Esta posible separación implica el hecho de que hoy las relaciones se pueden mantener sin renunciar a la propia condición de aislamiento. Es posible. Es posible estar aislados y quedarse en contacto. Existe una estudiosa americana que yo no amo mucho, pero que ha escrito un libro que tiene un título muy eficaz. En inglés dice Alone Together, juntos, solos. Nos quedamos solos, pero estamos juntos. Un ejemplo que vale para aquellos que están en el Facebook. Cuando ustedes ponen algo en el Facebook, controlan después de un minuto, hasta menos, cuántas personas han puesto me gusta. Si ustedes ponen una foto en el Facebook, ¿la dejan ahí o están controlando si alguien ha puesto me gusta o ha comentado? Quien va controllando si alguien ha puesto me gusta, levante la mano. ¿Entiende lo que quiero decir? Ustedes ponen algo en el Facebook y después están mirando si alguien lo ha mirado, si alguien le ha puesto me gusta. ¿Lo hacen? Sí, pues. Y si dentro de un minuto nadie pone me gusta y nadie comenta, ¿cómo se siente? Mal. Porque sienten como que están solos. No, solo. Solitos. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tienen esta sensación de soledad? Como si nadie les amara, les importara de ustedes. Yo se lo explico. Porque ustedes creen que sus amigos siempre están ahí preparados para estar viendo lo que ustedes ponen en la red. Nosotros imaginamos que todos nuestros amigos estén siempre online, disponibles al contacto. Por ejemplo, cuando ustedes mandan, una vez, cuando se mandaba un SMS, un mensaje de texto, o cuando se mandaba una email, y más aún cuando se enviaba una carta directamente. Nadie imaginaba que la respuesta llegara inmediatamente. Ahora, si tú mandas un WhatsApp y dentro de 5 minutos no recibes la respuesta, es un problema. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué no me contesta? ¿Estará haciendo algo? ¿Le habrá pasado algo? Las mamás son terribles en esto. Si mandan un WhatsApp a los hijos y no contestan en 5 minutos, ¿qué te ha pasado? ¿Estarán mal? ¿Estarán en el hospital? Existe esta percepción tan rara, tanto que yo ahora estoy aquí, entonces leo el correo más lentamente, he puesto un mensaje de ausencia para que se entienda que desde el día hasta el día del día 11 hasta el día 18 he puesto un día más después del regreso de Grecia. No podré contestar porque estoy empeñado. Siento necesidad de hacerlo porque la gente que no encuentra respuesta en un día me manda de nuevo el mensaje porque piensa que no lo he recibido. Nosotros imaginamos los otros como siempre presentes, constantemente online, prestos a contestar a nuestras peticiones.
¿Cuál es el riesgo? El riesgo es lo que decía antes, de estar lejos de un amigo cercano y de estar cercano a un amigo lejano, o de considerar cercano aquel que está conectado conmigo, aquel que está en conexión conmigo, no aquel que es amigo mío, sino el que está en conexión conmigo, que me ve y contesta inmediatamente. El verdadero núcleo problemático de la cuestión que estamos afrontando es el concepto de presencia. Se trata de la gran cuestión, ¿qué significa hoy estar presentes? Otro ejemplo curioso, los ejemplos ayudan a recordar las cuestiones. Este fue verdaderamente curioso, una experiencia que no me puedo olvidar. Pasó en la Plaza de San Pedro, cuando todavía estaba el Papa Benedicto, y hubo el 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II, no sé si alguien lo vio. En la Plaza de San Pedro se organizó una vigilia con antorchas de la Acción Católica, como había sucedido 50 años antes. Se reprodujo la misma condición. Y esa noche se proyectó sobre un una maxi pantalla el video que hacía ver Juan Pablo II, que hizo su discurso, Juan XXIII, que hizo su discurso a la luna, cuando dijo, cuando regresen a su casa, acaricien a sus hijos. Se proyectó este video en la espera de que llegara el Papa Benedicto a dar su discurso y su bendición. Y yo asistí a la bendición de los dos papas. ¿Por qué? Cuando apareció en el video Juan XXIII y dio la bendición, todo el mundo en la Plaza de San Pedro se hicieron la señal de la cruz. Entonces el Papa muerto hace 50 años en un video, un documental. No estaba el Papa ahí, era un documental. Y él dio la bendición y todos se hicieron la señal de la cruz, recibiendo la bendición que había dado 50 años antes. Y después apareció el Papa verdadero, el Papa Benedicto, el Papa viviente, y dio la bendición y todos de nuevo se hicieron la señal de la cruz. Para la gente no había ninguna diferencia entre el uno y el otro. ¿Entiende? La realidad mediática no tenía una diferencia sustancial de la realidad física. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál era el Papa presente esta noche en la Plaza de San Pedro? Estaban dos papas presentes, de hecho, que dieron dos bendiciones diferentes. Entonces, interesante esta experiencia porque me ha hecho entender que la presencia ya no es solo un concepto físico. La presencia es la percepción de la presencia que dice si es presente o no. Si yo percibo la persona presente, esta persona para mí está presente. Esto pone problemas que yo ni siquiera quiero tratar aquí. Les hago un ejemplo para que se escandalicen y huyan todas de corriendo. La misa. Io sono un sacerdote. Hoy no he puesto el collar porque había terminado las camisas, pero me queda igualmente un sacerdote y celebro la misa con el pan y con el vino. Pero si yo celebrara la misa con el pan y el vino delante de una cámara televisiva que proyecta mi imagen en Skype con 10 amigos que están en conexión conmigo en Skype, y estos amigos tienen delante de sí pan y vino, ¿ese pan y ese vino se consagran o no? No basta. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Entienden qué tipo de problemas se genera por esto? La cuestión de la presencia real en la Eucaristía.
Entonces, curioso, ¿qué tipo de presencia es? Si yo, cura, realmente estoy en conexión con los demás, en una intimidad espiritual que los otros comparten conmigo, son creyentes y todo, y yo tengo el pan y el vino delante mío, y ellos también tienen pan y vino delante de su computadora. Ese pan y ese vino delante de mis amigos, ¿es pan y vino consagrado o no? ¿Por qué no? Hagamos otro ejemplo. Estoy en la plaza de San Pedro y hay la celebración de la misa. Cuando hay las misas papales, y hay mucha gente, muchos sacerdotes, veo en los viajes papales, lo veo porque estoy por el lado del Papa, entonces veo delante. Veo que hay sacerdotes que concelebran y algunos están lejos. Hay muchos sacerdotes que concelebran, el altar está lejos y entonces los sacerdotes ven el Papa, ven un puntito y ellos están vestidos y concelebran, extienden la mano y concelebran. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es una cuestión de distancia. Porque lejos los unos y lejos también los otros. No quiero turbar vuestros ánimos. Y doy una respuesta. Para la Iglesia no es válida. Porque hace falta la presencia al acontecimiento que se está desarrollando. Pero atención, no lo podemos resolver tan sencillamente, porque otra cuestión, así se pone por la confesión. Si tú estás en tu casa, en la cama, no te puedes mover, no hay sacerdotes. El sacerdote con el cual te confiesas vive, lo han mandado en misión, o vive, está en la parroquia y no puede ir. No hay otros sacerdotes disponibles. Te quieres confesar. Si te conectas en Skype, ¿la confesión es válida o no? No. Es el mismo discurso que antes. Actualmente no, por cómo el pensamiento de la Iglesia se ha expresado en el 2002 por un texto de la Pontificio Concilio de las Comunicaciones Sociales, se dice claramente que en la red no hay sacramentos, porque sirve la presencia del evento físico. Pero entienden que el problema se pone. Una vez se ponía menos y ya se empezó a poner por el teléfono, por la confesión y con la televisión para la Eucaristía. Mirar la misa en televisión, ¿vale o no vale? No vale, porque no hay la presencia física, a menos que tú no puedas hacer de otra forma. Entonces está claro que sí se acepta, pero es como si tú te unieras espiritualmente sin ver la televisión, no cambia nada, es una devoción. El sacramento requiere la presencia física en el lugar. Ese es el pensamiento de la Iglesia ahora, y pensamos que eso sí, pero entiende que con la evolución de las formas de presencia en la red, con una cercanía que cada vez más asume las características de la cercanía física, el problema se pone. Entonces, por ejemplo, existen confesiones cristianas que aceptan los sacramentos en red. No los católicos, evidentemente, pero sí lo aceptan. Especialmente en estas situaciones en las cuales es imposible tener la presencia de un sacerdote. Este es el sentido de eso. El sacramento mismo se mueve alrededor del concepto de presencia. Entonces, cuando hablamos de presencia, de qué forma toma la presencia en el tiempo de la red, ustedes entienden que esa es una pregunta importante. Todavía más. Y concluyo sobre este tema. Regresando a la experiencia, dejando de lado los sacramentos, he querido abrir esta ventana para entender cuánto significativo es
Hago otro ejemplo para estar claros. Dejemos los sacramentos y quedémonos en la misma modalidad de conexión. Yo tengo un amigo italiano que trabaja en Bélgica, en el Congreso Europeo. Y vive unos días de la semana en Bruselas. La familia, en cambio, vive en Roma. Ellos desayunan todas las mañanas juntos. ¿Cómo? Por Skype. ¿Desayunan juntos o no? ¿Quién dice que sí, levante la mano? ¿Quién dice que sí, levante la mano? Que desayunan juntos. Quien dice no, que no desayunan juntos, levante la mano. No, confusión, no se sabe. Yo tampoco lo sé. Yo no sé. Hagamos de esta manera. Ciertamente el papá no puede pasar el azúcar al hijo, ni le puede pasar el pancito, no puede comer por el monitor. Esto no se puede hacer. Pero tampoco puedo decir que no están presentes los unos a los otros, porque se ven y se hablan. Entonces sí, están desayunando juntos. Desayunan juntos con una cierta modalidad de presencia diferente. Ven, presencia física, presencia digital. No se puede decir que la presencia digital es nada. Esto es lo que dije al inicio, antes de ayer. Porque es algo. Las personas se ven, se hablan, dialogan entre ellas. Entonces se ponen al día. Por ejemplo, aquí también yo les hablaba que mis amigos con los que estoy en contacto en Skype los logro ver 1 o 2 veces al año, porque ellos vienen a Italia o yo voy donde están ellos. Pero yo puedo decir que cuando nosotros nos vemos, volvemos a empezar a hablar como si nos hubiésemos dejado el día antes, no como si nos hubiésemos dejado un año antes, porque constantemente estamos actualizándonos. Una vez me pasó de volver a mi ciudad natal y después de 20 años, por primera vez, nos hemos encontrado con todos los viejos amigos de mi grupo de amigos, porque ahora todos vivimos en lugares diferentes, pero por casualidad todos estábamos ahí. Cuando nos hemos encontrado, algunos me han dicho, mira, has hecho esto, has hecho el otro, y después cómo ha ido ese viaje, ese encuentro. En cierto momento le he preguntado, pero tú cómo sabes todo de mi vida. Por medio del Facebook. Yo también fui tonto haciendo esta pregunta. Porque los otros siguen lo que yo hago. Entonces ustedes entienden que la presencia, ¿qué significa ser presentes? ¿Cómo aprender a estar presentes a los demás? Bien, más allá de la presencia física, presencia digital. Y también cuando nosotros ponemos en el Facebook nuestras imágenes, nuestros pensamientos, ya una parte de nuestra capacidad de ver y de escuchar se encuentra ya dentro de la red. Nuestra misma identidad se ve como desparramada en varios espacios, no solo vinculada a nuestra presencia física, a nuestra realidad biológica. Yo estoy aquí, ustedes me ven. ¿Justo? ¿Me ven? Sí. Mis amigos en Roma también me están viendo. ¿Y cómo? Están viéndome a mí, que ayer estaba en el circuito de aguas.
circuito mágico de las aguas. Entonces, ¿mis amigos me están viendo? No, sí que me están viendo. Están viendo una parte de mí que ayer estaba ahí. Entonces, nuestra identidad, nuestras acciones, nuestras vivencias se encuentran desparramados acá y en tantos otros lugares. Se me puede alcanzar, aunque uno no venga a Lima para tener algo de mi vida, porque un pedazo de mí está por acá, uno por allá, un pedazo en Twitter, un pedazo en Instagram, un pedazo en Facebook. Ciccia. Ella vio que estaba comiendo picarones ayer en la noche. ¿Ven? ¿Ven? Yo he visto a ella hasta las 6, después me he ido, ella ya no me vio, pero me ha visto porque una parte de mí estaba en la red y ha visto que estaba comiendo picarones. Esto es algo interesante, es una forma de presencia. Nuestra presencia ya no está vinculada solo a nuestro cuerpo, a nuestra biología, sino que se encuentra difundida. Este es el desafío enorme que tenemos delante. Cómo estar presentes, cómo comprender nuestra presencia y nuestra extensa vida. Les digo más, nuestra misma vida más allá de la vida. Hay personas que yo conozco que han fallecido y que siguen teniendo su perfil de Facebook activo, porque nadie lo ha cerrado. Y veo que personas siguen escribiendo ahí, como si estuviese vivo, enviándole mensajes. Es algo curioso, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, nosotros los creyentes, estamos acostumbrados a hablar con nuestros seres queridos difuntos, a orar, a hablar con ellos en el alma. Hay personas que escriben en el Facebook a los difuntos. Es verdad y es algo interesante. ¿Cómo lo podemos juzgar? Es algo difícil cerrar el perfil. Hay que certificar que la persona ha fallecido, los herederos legales, es algo complicado. Entonces, existen personas cuya presencia se queda activa en la red. Curioso. ¿Qué tipo de presencia es esa? Espiritual. ¿Quién dijo espiritual? Es una presencia espiritual, pero también nuestra presencia en la red, más allá del hecho de estar vivos o muertos, tiene de todas maneras una dimensión que tiene algo que ver con la espiritualidad, volviendo al discurso del primer día. Bien. Esto es otro capítulo de nuestro discurso que nos hace entender cómo la idea con la cual habían llegado aquí, o sea, cómo evangelizar en la red. Encuentra aquí algo mucho más grande y cómo vivir cristianamente en la red, no cómo evangelizar en la red. Es algo que toca no solo nuestra misión, sino nuestra misma identidad. También nuestra identidad. De alguna forma también carismática. A mí me ven como jesuita y el otro me percibe a mí como jesuita en la red, viéndome por lo que hago. Y de alguna forma yo comunico mi identidad carismática y desarrollo, vivo mi identidad también en el ambiente digital. Muy bien. Yo terminaría aquí y podemos hacer después algunas preguntas. Facciamo quest'altra corsa finale. Hacemos esta otra carrera final y quisiera dejar un tiempo para las preguntas.
porque pienso que es algo bueno. ¿Prefieren al final o ahora? Al final. Entonces, yo hablaría del último desafío, el 10º desafío, que después la resumiré muy brevemente de manera que puedan escribirlas si quieren. Es un desafío un poco complicado porque las otras eran sencillas, ¿no? Esta es un poco complicada. Yo la definiría desde una pastoral atenta a la interioridad a una pastoral atenta a la interactividad. De la interioridad a la interactividad. Interioridad a la interactividad. Son palabras parecidas, mas no son la misma palabra. Allora, vediamo che cosa vuol dire. Vamos a ver lo que quiero decir. Che cos'è l'interiorità? ¿Qué es la interioridad? Voi avete una vita interiore. Ustedes tienen una vida interior. Non rispondete. No contestan, no contestan, ¿ve? No saben si tienen una vida interior. Tienen una vida interior, tienen una vida de oración, de reflexión. ¿Qué es la interioridad? Es ir al fondo. Cuando pensamos en la interioridad podemos pensar como en un pozo profundo al interior del cual se baja, se desciende en la intimidad de nuestro propio corazón. Entonces nosotros hemos identificado lo religioso con lo interior. En el interior, la verdad habita en la interioridad del hombre. San Agustín. Sin embargo, nosotros vemos que hoy los jóvenes, sobre todo, o sea, los jóvenes que tienen una experiencia de la red, parecen dispersados, parece ya no ser reflexivos, sino siempre interactuando con los juegos, con los social networks, interactuando. Siempre ser interactivos. Más que vivir una vida interior, parece que tengan una vida de interactividad. El hombre que tiene una cierta costumbre a la experiencia de la red de internet aparece más presto a la interacción que a la interiorización. Y generalmente interioridad es sinónimo de profundidad, mientras que interactividad a menudo parece sinónimo de superficialidad. Estos jóvenes que son superficiales siempre están haciendo cosas, hacen, pero no encuentran el tiempo para reflexionar, meditar, estar solos, tranquilos. ¿Estamos entonces condenados a la superficialidad? Yo no sé, es una pregunta verdadera, yo no lo sé. Es una pregunta que yo le pongo a ustedes y ustedes tendrán que contestar, pero porque el problema ¿cuál es? Y lo vemos también con los jóvenes religiosos, ¿no? Yo para joven religioso entiendo, ¿no? Es lo que tiene 40 años, que ya es un viejo religioso. Entiendo decir los jóvenes, los que tienen 20 años, los más jóvenes. Parecen perdidos a veces, parecen superficiales. Pero ¿cómo? El carisma del fundador, las cartas de dirección espiritual no las leen, no rezan, no oran, no se sabe cómo oran, caminan, hacen otra cosa y rezan y escuchan música, estudian, escuchan música. ¿Cómo es posible? ¿Es posible conjugar profundidad e interactividad?
Esa es la gran pregunta, el gran desafío. Esta sí que es un desafío grande, es un desafío verdaderamente grande, del cual yo no tengo la solución. Sustancialmente podemos constatar que el hombre de hoy, acostumbrado a la interactividad, interioriza las experiencias. Quien vive la interactividad interioriza las experiencias, pero solo si tiene la capacidad de tejer, de crear con ellas una relación viva y no puramente pasiva y receptiva. El hombre de hoy considera válidas, sobre todo los jóvenes, consideran válidas las experiencias en las cuales se pide su participación y su involucramiento. Si un joven hoy participa activamente y se siente involucrado en algo, entonces eso funciona. Puede ir al fondo, interioriza los valores. Si en cambio solo se queda pasivo y receptivo, no. ¿Cómo conjugar estos dos caminos? En el intento de contestar, pero repito que yo no tengo una respuesta, es un camino que se va haciendo en el tiempo. Me vino a la mente mi experiencia carismática, la de los ejercicios de San Ignacio. ¿Alguien de ustedes ha hecho los ejercicios ignacianos? ¡Qué bonito! Pero verdaderamente los ignacianos han escuchado las prédicas. Los verdaderos. Porque para algunos los ejercicios son escuchar prédicas del sacerdote y en cambio no son eso. ¿Qué es lo que pasa cuando uno hace las contemplaciones? ¿Se acuerdan una contemplación ignaciana? Leo para ustedes un pasaje de los ejercicios que se refiere a la contemplación del nacimiento de Jesús. Escribe San Ignacio: ver con los ojos de la imaginación el camino de Nazaret a Betlem, considerando su largura y su anchura. Ver Nazaret en la imaginación, el camino de Nazaret a Belén, ver cuánto es largo, cuánto es ancho, si ese camino está en llanura o si atraviesa valles o colinas, alturas. De la misma manera, mirando el lugar o la gruta de la Natividad, ver cómo es grande, cómo es pequeño, si es bajo, alto y cómo está puesto. Ver las personas, es decir, ver a la Virgen, a José, a la sirviente, al niño Jesús recién nacido. Yo me haré parecido a un pobre, indigno esclavo, mirándolos, contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades, como si yo estuviese allí presente, con todo el respeto y la reverencia posibles. Mirar, notar, contemplar lo que dicen, mirar y considerar lo que hacen, por ejemplo, caminar, trabajar. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que San Ignacio pide? Los ejercicios son una experiencia de interiorización, ¿les parece? Del texto evangélico, del misterio evangélico de la Natividad de Jesús. ¿Qué es lo que pide San Ignacio a aquel que hace los ejercicios espirituales? Lo que usted dice, San Ignacio no dice, toma el libro del Evangelio, léelo, después cierra los ojos y reflexiona. No, él dice,
lee el Evangelio, lee el pasaje del Evangelio o de todas maneras recuerda la narración y después cierra los ojos, mira con los ojos de la imaginación el camino de Nazaret a Belén y cómo es larga, es ancha o estrecha. No te pregunta, no te dice esto, te lo dice velo tú. ¿Es llana o tiene alturas? Yo no sé, tú imagina. Mira la gruta de la Natividad. Mira si es alta, si es baja, si es estrecha o si es ancha. Velo tú. Después mira las personas, ve las personas. Y no basta con decir contempla María. Y tú contemplas. Dice, me haré yo un pobre, indigno, esclavo sirviéndolos en sus necesidades, como si estuviera ahí presente. Tengo que imaginarme a mí mismo que me muevo dentro de la escena que imagino. Y tengo después que mirar, notar, contemplar y hablar con ellos. Entonces, ¿qué es lo que notamos? Hay una dimensión de interiorización que pasa a través de la interactividad. No estamos hablando de algo moderno, hipermoderno. Existen ensayos que estudian esta semejanza entre el moverse en la experiencia inmersiva, interactiva, como los juegos, los videogames. De alguna manera los ejercicios espirituales viven la misma lógica del videogame. Porque tú entras dentro, tú interactúas, no estás pasivo, lees y meditas razonando sobre el misterio. Tienes que imaginarte que tú estás ahí dentro de esta escena. Y debes de moverte, tienes que verte a ti mismo moviéndote en la escena. Entonces entienden que en la espiritualidad cristiana existen formas de interiorización que pasan a través de la interacción. El ejercitante está llamado a entrar en un verdadero ambiente en el cual se tiene que sumergir radicalmente. San Ignacio decía, composición viendo el lugar. Tienes que componer la escena con tu imaginación y tu fantasía y entrar dentro de esta escena. Aparece entonces claro que la experiencia de los ejercicios no es de tipo puramente interiorizante, sino que genera una experiencia interactiva. Existe una vía un camino espiritual que no es solo la contemplación pasiva, sino actuar el misterio. Interactuar con el misterio. Y la espiritualidad del hombre contemporáneo es muy parecido a esta experiencia. La profundidad de la interioridad se conjuga con una inmersión verdadera en la escena contemplada. Entonces no existe ya una oposición entre interiorización e interacción. En el web, como lugar antropológico, no existen profundidades para explorar, sino nudos en los cuales navegar y conectar entre ellos. Hace falta comprender hoy la espiritualidad se está evolucionando, especialmente la de los jóvenes. Hace falta una mirada positiva sobre la realidad. La humanidad no está yendo hacia la catástrofe. La espiritualidad no se está apagando, probablemente está tomando formas diferentes que nosotros debemos aprender a reconocer si no pensamos que la espiritualidad de las personas haya muerto.
Les hago un ejemplo. Para nosotros, una vez estudiar significaba leer un libro y nosotros tenemos una mentalidad, un modo de mirar la realidad secuencial. Las cosas se ordenan A, B, C, D, A, 1, 2, 3. Una cosa sigue la otra. El libro, ¿cómo se lee? Una página después de otra. Esa es la modalidad. En cambio, los jóvenes hoy, ¿cómo se encuentran a su gusto? ¿Cómo aprenden? Saltando de una cosa a otra. La lógica del link. Lee, después hay un enlace, va al otro lado, de ahí va al otro lado, de ahí va al otro lado. Entonces existe un conocimiento, un saber arquitectónico. Es como si tú entraras físicamente en un espacio que es tridimensional. Nuestro espacio era bidimensional, era una línea. El espacio de los jóvenes es que se mueve. Entonces la espiritualidad sigue esta dinámica. ¿Qué significa? Yo no lo sé. Pero, siendo que estoy aquí hablándoles de los desafíos de la realidad digital para la evangelización y la vida cristiana, tengo que decirle esto. ¿Cuál será la espiritualidad de aquellas personas cuyo modo de pensar se encuentra en una fase de mutación por causa de su habitar en el ambiente digital? ¿Cómo mi vivir en la red cambia mi modo de hacer experiencia espiritual? A veces, por ejemplo, existen experiencias espirituales en lugares inimaginables. Por ejemplo, ustedes saben que es Second Life. En la actualidad ya no funciona mucho, pero en un periodo existía esa forma de realidad virtual por el cual tú te creabas un mundo paralelo, vivías una segunda vida. Mi padre general le dije al Padre, yo tengo una segunda vida, una Second Life, donde vivo yo con un avatar, o sea, una copia de mí mismo dentro de un ambiente completamente imaginado, creado dentro de la red, hecho de casas, lugares, encuentros, plazas, en los cuales cada persona vive gracias a su propio avatar. Entonces, por haber estudiado este fenómeno y haber escrito en Civiltà Católica, yo no escribo de cosas de las cuales yo no sé por experiencia. Entonces, por un mes he hecho la doble vida. He vivido mi vida en el ambiente físico, pero también era una persona dentro Second Life. La cosa que me impactó fue encontrar un montón de iglesias y casas de ejercicios espirituales en los cuales las personas iban a orar con sus avatares. Es decir, yo estaba delante de la computadora con mi mouse, movía mi figura, mi doble en la red y lo hago caminar. Lo hago entrar, lo hago salir, mover de una parte a otra. Y encontré muchas iglesias, muchos lugares de culto, no solo cristianos, sino también de otras confesiones. A veces dejaba mi avatar a rezar y me iba a cenar. Así rezaba él por mí. Pueden intentar también ustedes. La cosa que me llamaba la atención era exactamente el hecho de encontrar lugares religiosos dentro de un mundo completamente falso. Es decir, la necesidad religiosa salía a flote, se expresaba hasta en ese lugar que no es real. Entonces me acuerdo que hice una experiencia interesante, entré en una iglesia y estaba ahí una persona vestida de manera rara.
Esa persona, cuando yo entro en esa iglesia, la persona sale y después vuelve vestida de cura. Entonces le pregunto, lo saludo, le digo, hola, hola, me contesta, ¿eres un cura? Sí. Le he preguntado por qué hablábamos en inglés. ¿Eres anglicano? Le pregunto, sí, soy anglicano. Yo también soy un cura católico, interesante. Y hemos empezado a hablar. Después nos hemos conocido porque este es un cura anglicano australiano que después se ha mudado en Estados Unidos. Pero es curioso cómo él ha construido una iglesia y la gente iba a orar, a rezar vísperas en esa realidad que no es la realidad de nuestro mundo, sino una realidad totalmente inventada. Y todo esto necesitaba una interacción. ¿Qué es? ¿Cómo cambiará nuestro modo de vivir la espiritualidad en un tiempo en el cual la interactividad es parte integrante del modo ordinario de conocer? A veces hoy esto vale también en la escuela. Por ejemplo, en nuestras escuelas italianas, los jesuitas, nosotros tenemos las pizarras interactivas, o muchos estudian ya no con los libros, sino con el tablet, interactuando continuamente con las cosas que aprenden. Esto tendrá un impacto sobre la modalidad de vivir la espiritualidad. No podemos imaginar la evangelización prescindiendo de todo esto. Y entonces, por ejemplo, yo hablo de la experiencia que yo conozco. Un grupo de jesuitas de Estados Unidos, de Chicago, construyeron una aplicación para el examen de conciencia, que es algo fantástico. Se llama el sexto grado de conexión. Es una aplicación interesante porque te pide dos cosas. ¿Dónde yo he encontrado a Dios hoy y dónde habría tenido que reconocerlo? Y tú puedes compartir con los demás en la red, una red global en todo el mundo, donde tú has encontrado al Señor en ese día y donde te das cuenta que habrías tenido que reconocerlo. Es algo interesante. Por ejemplo, hay otra aplicación que se llama Oración de 3 minutos, que te proporciona en 3 minutos un contenido de reflexión, un pasaje bíblico, 2 versículos, una breve meditación, que te ayuda para que tú ores. Existe una página web que se llama Espacio Sagrado, que creo tenga también su traducción española, que te ayuda a orar todos los días delante de la computadora, de hecho, dándote unas indicaciones de oración. Existen podcasts, programas, audio, que tú puedes escuchar mientras que vas en la metropolitana y te dan unas indicaciones de oración. Hay uno que se llama también de esto, Rezando Voy, que tiene su traducción española. ¿Entienden cómo esta dimensión de la evangelización tiene necesariamente que confrontarse con un modo diferente de vivir la espiritualidad? Que podemos decir es también un modo vinculado a una vida cotidiana, un contexto ordinario, yendo en el metropolitano, haciendo algo,
que sin embargo te permite vivir tu vida espiritual plenamente, tal vez no según las formas más tradicionales, con modos diferentes, pero que involucran a la persona así como es ahora. Entonces, nos arriesgamos si no consideramos esta dimensión. El riesgo es considerar nuestras novicias, nuestros novicios como personas sin Dios, faltos de espiritualidad, de profundidad. También los jóvenes como superficiales, y en realidad no son así. Y considerar, por último, que nos damos cuenta que las vocaciones hoy llegan también a través de la red. Una persona que se pone una pregunta religiosa, también de elección de vida, puede ser que vaya a hablar con un sacerdote, con una religiosa, pero probablemente el primer paso no será eso, sino buscar en la red. Y tal vez ahí encuentre el sacerdote, la religiosa con los cuales hablar. Existen jesuitas que ya son curas, que han entrado en la orden simplemente haciendo una búsqueda en Google. Ahora ya son curas, entonces ya formados y todo. O sea, ya hace algunos años, porque han buscado algo en Google, han encontrado algo y de esto ha salido otra cosa. Se trata entonces de un desafío importante. ¿Cuál será la espiritualidad de esas personas cuyo modo de pensar está mudando por causa de su habitar en el ambiente digital? Esta es la pregunta, es uno de los grandes desafíos educativos de nuestros días. Hace falta no poner demasiado rápidamente profundidad a interacción, superficialidad a interiorización. Estos son los 10 desafíos que yo he querido proponerles en estos 3 días. Son desafíos abiertos que yo he tratado de investigar de una manera sencilla con ustedes, tratando de inquietarles a ustedes, tratando de darles ocasiones de reflexión sin dar respuestas sencillas, simples. Y quiero ahora brevemente volver a recorrer el camino que acabamos de hacer y después podemos dejar un espacio para preguntas. Aprovechamos de este tiempo que nos queda. Nosotros hemos empezado hablando de la red como ambiente en el cual se vive una experiencia. La red, hemos dicho, no es un instrumento para usar, para evangelizar, sino un lugar que hay que vivir de manera cristiana y plenamente. Es el lugar de una experiencia. Y hemos dicho como el lugar, que en este lugar encontramos necesidades espirituales, dudas, aperturas, intensidades espirituales. El hombre se expresa su libertad, su conciencia en la red. Y también los objetos, los instrumentos que nos ayudan a vivir en la red son instrumentos que tienen un valor espiritual, porque de alguna manera nosotros los utilizamos para poder vivir la experiencia de la red de manera plena. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo VI? El cerebro mecánico viene a ayudar el cerebro espiritual hasta un servicio que toca lo sagrado. Esta es una expresión para mí extraordinaria y totalmente válida que debemos que recordar cuando tenemos en la mano nuestros objetos digitales. Entonces, si la red no es un instrumento sino un ambiente, la pregunta es cómo vivir la fe en el ambiente digital. Si nuestra vida es también vida digital, también nuestra fe es fe también digital, que se mueve en este ambiente. Estoy haciendo un resumen rápido.
Entonces, sobre la base de esta observación, les he presentado 10 desafíos. Y estos desafíos son: la primera, desde la pastoral de la respuesta a la pastoral de la pregunta. Hemos dicho que en la red todo es respuesta. No puedes ni encontrar a poner una pregunta que ya tienes ahí la respuesta. Más bien, lo que yo no he dicho, las nuevas tecnologías están intentando responder a tus preguntas antes que tú te las pongas. Por ejemplo, si ustedes miran en Google Now, una aplicación que sabe dónde tú te encuentras, sabe lo que tú normalmente buscas y te proporciona las informaciones de dónde se encuentran lugares que a ti te interesan, aunque tú no las estés buscando en Google. E intuir lo que tú puedes buscar para responderte antes que tú formules la pregunta. En un mundo en el cual todo es respuesta, la respuesta viene inmediatamente, lo que no hay que perder es la pregunta. Hay que aprender a poner preguntas, ayudar a reconocer cuáles son las preguntas importantes, fundamentales. Segundo, entonces, poner preguntas, no imaginar su evangelización como una ametrallada de respuestas a golpes de evangelio. No se imaginen un bombardeo de versículos evangélicos como forma de evangelización o de íconos sagrados, imaginitas, sino más bien poner preguntas, solicitar las preguntas, poner dudas, agitar la conciencia, inquietar. Es interesante y curiosa la relación que el Papa pone entre la misericordia y la inquietud. Dice que la misericordia inquieta. Esto lo dejamos de lado por una próxima conferencia sobre la misericordia. La misericordia inquieta porque es tan generosa que no la aceptas, es demasiado. No puedes aceptar de recibir un don tan grande porque no eres capaz de devolverlo, entonces te inquieta, te parece inoportuno, no estás a la altura de aguantar la misericordia. La misericordia no tranquiliza, inquieta, y lo vemos porque muchos hombres de iglesia se ponen rabiosos porque el Papa habla demasiado de la misericordia. Según ellos, la misericordia inquieta. Segundo, desde una pastoral centrada en los contenidos a una pastoral centrada en las personas. En la red cuentan los contenidos porque son compartidos por personas. La red es una red de personas. Un contenido pasa, y este era el tercer desafío, no por transmisión, sino por testimonio. Cada uno de nosotros encarna un mensaje con su estilo de vida, con su modo de actuar, con su manera de sonreír, con su manera de compartir contenidos. En el momento en que habla de sí, ya da forma a un mensaje que tiene un contenido. Y entonces entender cómo el mensaje evangélico no se comunica por transmisión, sino a través del compartir. El significado mismo de comunicación hoy ha cambiado. Comunicar no significa transmitir, sino compartir. Al interior de una red de relaciones. Entonces, si tú no tienes redes de relaciones, no comunicas nada. Si no tienes amigos, no transmites nada. Te ilusionas de comunicar un mensaje, pero cae en el vacío porque no tienes raíces en el otro. Entonces, el primer impulso del evangelio, el primer impulso evangélico, es construir relaciones auténticas.
Desde esto, el cuarto desafío, desde la pastoral de la propaganda a la pastoral de la proximidad. No es haciendo propaganda que nosotros anunciamos el Evangelio, sino volviéndose prójimo, cercano a quien está acá, al lado. La misma comunicación se puede entender como una forma de proximidad, como un modo de estar cercano. Y aquí el Papa Francisco, si ustedes se acuerdan, les decía, entiende como modelo ideal del comunicador el buen samaritano. Cuando tú comunicas, tocas al otro de alguna manera. Y cuando tú tocas al otro, ¿cómo lo tocas? No con tus ideas, sino con tus historias. La importancia de la narración. Son las historias, las narraciones que te cambian, que te llaman la atención, que te hacen pensar. Las historias de vida, también la historia de nuestra vocación, ha sido una historia hecha de historias, que ha sido atravesada por una historia concreta de la vida de una persona. Entonces, en la red, en los varios perfiles Facebook, vemos historias. Un perfil Facebook es una historia de vida, ni menos ni más. Entonces, las ideas hay que comunicarlas, cierto, pero tenemos que tener la conciencia en nuestra tarea misionera, que no son las ideas que te convierten, no es la doctrina que te convierte, sino las historias. Y no vemos que el Evangelio no es un tratado de teología, sino un libro de historias. El sexto desafío que hemos visto es desde la pastoral de la voz y del texto a la pastoral de la imagen. No solo las historias llaman la atención, sino de manera especial las imágenes. Las imágenes van más allá de un idioma particular, tocan el corazón directamente y permiten compartir situaciones de vida. La imagen hoy asume un papel fundamental para comunicar algo que para ti es importante. Y después vimos ayer, al finalizar el séptimo desafío, el pasaje de la comunidad al network y viceversa. La red tiene un impacto sobre nuestra manera de vivir las relaciones, hasta sobre la manera de vivir la comunidad. Como dije ayer y repetido hoy, un hermano en mi congregación con el cual estoy en contacto constante y que vive en Estados Unidos sabe dónde estoy yo ahora, mientras que mi vecino de habitación ni siquiera sabe, no tiene idea de dónde estoy. ¿Qué tipo de comunidad? ¿Qué tipo de hoy? ¿A qué tipo de comunidad da vida nuestra costumbre al network? El hecho de estar acostumbrados a vivir dentro de redes de relaciones, también digitales, ¿qué impacto tiene sobre nuestra vida de comunidad, sobre nuestro modo de vivir la comunidad? Una consecuencia de esto es que si antes estamos acostumbrados a pensar solos o en pequeños grupos donde las personas se conocen, hoy en cambio nos estamos acostumbrando a pensar en red, a colaborar con hermanos y hermanas que viven al otro lado del mundo, pensar proyectos juntos, pero también a razonar juntos, a pensar juntos, construir visiones del mundo juntos. Si antaño un amigo normalmente era un cristiano, hoy puede ser un budista, un musulmano, si estoy en conexión con él a través de las redes digitales. ¿Cómo mi visión de Dios cambia el contacto con personas de otras confesiones cristianas o de otra religión?
¿Qué significa pensar juntos como el modelo de Wikipedia? ¿Cómo esto tendrá un impacto sobre nuestro modo ordinario de pensar? Hemos definido este desafío desde el pensar en grupo al pensar en red. Queda claro entonces que nuestra vida, nuestra presencia, no es solo una presencia física, sino que tenemos una presencia que vive en el ambiente digital, una presencia muy dispersa en varios social networks. Pedazos de mí están en la red, pedazos de mí con los cuales otros están en contacto, y también el hecho de que hace falta entender qué significa hoy estar presentes a un evento, como el ejemplo que he hecho de la Eucaristía, el ejemplo del desayuno hecho juntos por una familia que vive en dos lugares distintos, y por terminar el último desafío que he presentado desde una pastoral de la interioridad a una pastoral de la interactividad. Es decir, nos hemos dado cuenta de cómo la vida espiritual de hoy en día toma formas diferentes gracias a todo lo que hemos dicho hasta ahora. Esta síntesis de 2 minutos que he hecho de 3 días de trabajo. Gracias a todo lo que acabamos de decir, nos damos cuenta de que nuestra vida intelectual y nuestra vida comunitaria también, y nuestra vida espiritual cambian, tienen un impacto. Todo esto tiene un impacto. De manera especial, ¿cómo está cambiando hoy la vida espiritual? ¿Cómo es posible imaginar la interactividad en el tiempo, la interioridad, en el tiempo de la interactividad? Jóvenes que parecen distraídos, dispersados en muchas cosas que hacen en el mismo momento, ¿son personas necesariamente superficiales? ¿O tal vez tienen una aproximación a la vida espiritual diferente que nosotros no conocemos? Entonces, he aquí que la red, con todo lo que les he dicho, no falta de ambigüedades y de utopías como la vida. Existe en ella mucho bien y mucho mal. Y en todo caso, la responsabilidad de nuestras acciones no está en las nuevas tecnologías, sino en nuestro corazón, es decir, en las elecciones que nosotros hacemos. De todas maneras, la sociedad fundada sobre las redes de conexión empieza a poner desafíos significativos. Yo he hecho el elenco de 10, podían ser mucho más que 10, obviamente. Yo les he ilustrado las 10 que a mí me parecen más significativas. Diría desafíos, sea a la pastoral, sea a la comprensión misma de la vida cristiana. Y para eso hago un ejemplo. En el pasado, una de las cosas más difíciles que pensar era la omnipresencia de Dios. Si Dios está aquí, ¿cómo puede estar ahí? Hoy, la omnipresencia es la cosa más sencilla para pensar, porque estoy aquí, pero estoy en contacto con mis relaciones en cualquier lugar del mundo estén. Para un joven, pensar en Dios omnipresente es una cosa la más obvia del mundo, mientras que en el pasado era difícil, no se entendía cómo. Grande desafío no solo a la pastoral, sino desafío para comprender la misma fe, desafío para usar un lenguaje de expresión de la fe adecuado. Los desafíos son exigentes. Nuestra tarea es de la misma manera exigente como estas esfidas. Gracias. Bueno, a mí de verdad me ayudó mucho esos 3 días, ya que yo tenía un cierto prejuicio hacia las redes sociales, ¿no? Y tengo todavía algunas inquietudes, ¿no? Porque me ha hecho más inquieta, más bien. Y he visto, ayer le preguntaba, ¿no? Un poco sobre eso, porque otro día
el padre Javier Queiroz nos preguntaba, ¿ustedes saben que las redes sociales son públicas? Entonces, tenga mucho cuidado qué cosa publicar, ¿no? Hablaba un poquito con nosotros. Y yo estaba pensando durante esos días que, para mí, personalmente, que no conozco tanto de lo que son las redes sociales, ¿no? Tal vez es necesario tener una cierta prudencia en su uso, ya que no tengo tanto conocimiento, ¿no? Y tal vez assim um certo discernimento também, não? Que coisa verdadeiramente deve ser publicada, que coisa não deve ser publicada nas redes sociais, não? Já que tem essa visão também de que é pública, que outras pessoas podem ter acesso. E, bueno, também me quedei com esse questionamento hoje dia de que é necessário abrir o coração, não? Para podermos interactuar, seja os que temos essa experiência das redes sociais, seja os que não o têm. E mais do que tudo, com a visão sem julgamento, não? Talvez isso seja uma das coisas que para mim hoje dia se quedou um pouquinho mais forte. Usted que conoce de cerca al Papa Francisco, él habla de pasar de la relación al encuentro. Dice que comunicarse con el otro significa tocarlo. ¿Internet favorece este tipo de encuentro? Y la otra pregunta es, el concepto que usted ha acuñado y que ha propuesto, ciberteología, ¿qué impacto siente que está teniendo en el mundo, sobre todo en la Iglesia? La primera pregunta es muy importante. Las redes sociales son públicas y entonces hace falta tener conciencia de que lo que publicamos después se ve. De todas maneras, yo quiero precisar algo importante. Existen normas de privacy, de privacidad en los social networks que hay que conocer. Es decir, por ejemplo, mi perfil Facebook no era público. Solo mis amigos podían ver lo que yo publicaba. Después, sobre todo desde que me he vuelto director de Civiltà Católica, he tenido una gran petición de amistad de parte de personas. Y entonces he tenido que escoger, y he escogido de tener una página abierta en la cual cualquiera puede ver lo que yo publico, sin limitación. Claramente, lo que yo publico en el Facebook ahora es un poco diferente. Es decir, ya no publico cosas muy personales, muy íntimas. Puedo poner los picarones que hemos comido ayer, los he puesto ahí, pero trato de evitar situaciones en las cuales hay otras personas o se pueden involucrar otros. Entonces, tengo que encontrar mi modo correcto, pero es porque yo lo quiero. Pero si yo no quisiera, yo podría cerrar mi perfil de manera que lo vean solo algunas personas. Las personas que son mis amigos más estrechos, por ejemplo. Esto muchos no lo saben, muchos jóvenes no lo saben. No se cuidan de esto y publican con un perfil abierto a todos, público para todos. Esto es algo que tiene un riesgo, porque cuando tú compartes algo muy íntimo que forma parte de ti, porque otros lo pueden usar. Hay que aprender a vivir bien, hay que aprender a compartir públicamente las cosas que tú públicamente en tu vida ordinaria compartes. Y a mantener en cambio en el interior de un espacio más privado las cosas que tienen que reservarse en un espacio privado. Y cada cosa que tú publicas puede ser regulada por una privacy diferente. Si yo quiero compartir algo con algunos amigos, yo puedo reducir la privacidad para que la vean solo ciertas personas. ¿Me explico? ¿Me explico? Es algo
muy importante. No todas las redes sociales son públicas. También Instagram, por ejemplo, que está hecho de fotos. Tú puedes escoger, decidir quién ve tus fotos y puedes cerrar tu perfil y hacerlo volver ya no público. Esta es una cuestión importante que hay que afrontar adecuadamente con mucha educación para no exponerse al público de manera no correcta. La segunda cuestión, comunicar y tocar. ¿Las redes sociales ayudan en esto? Sí y no. El Papa mismo ha señalado el riesgo de cerrarse en relaciones virtuales y entonces no verdaderas, no profundas, que uno no toque el otro. Pero esto no depende de las redes, sino que depende de ti. A veces es difícil. Uno aprende equivocándose. No piensen que es fácil acostumbrarse al ambiente digital. Entonces, el problema de tocar al otro de manera auténtica no depende de la técnica, depende del modo en el cual tú vives. Y aprendes a veces también equivocándote. El impacto de la cibertecnología. Es muy interesante esta experiencia que yo he hecho, en primer lugar porque una vez la Conferencia Episcopal Italiana me pidió de hacer una intervención para un congreso italiano de la Iglesia Italiana sobre la comunicación, sobre la fe y la red. Y yo había empezado a hacer la lista de las cosas religiosas presentes en las redes sociales y me he dado cuenta que no bastaba esto. Sentía que había algo raro. No era eso, no tenía que ser eso el tema. Y entonces he entendido que tenía que razonar sobre cómo la red estaba cambiando mi manera de pensar la fe. Es decir, si la teología es pensar la fe y la red tiene un impacto sobre mi modo de pensar en general, entonces, ¿cómo la red tiene un impacto sobre mi modo de pensar la fe? Y pensaba que hubiese un libro sobre este tema, no su cómo evangelizar en la red, su cómo hacer pastoral en red, sino su cómo pensar en la fe, hacer eclesiología digital, pensar en la liturgia, en la sacramentaria en tiempo de red. Hice mucha investigación y no encontré nada, sino pocas cosas, todas protestantes, no católicas, sobre algunos aspectos particulares, sobre todo sobre la vida comunitaria, con una aproximación muy diferente respecto a la aproximación católica. Y entonces empecé a estudiarlo. Empecé de cero. Publiqué unos artículos que han tenido gran éxito y los he recogido en un libro. Este libro ha tenido 8 traducciones en el mundo, entonces ha tenido una gran difusión y a menudo me ha llamado a hablar de estos argumentos en varios lugares. El país que me ha llamado más a menudo, en el cual he tenido una eco muy fuerte, ha sido Brasil, increíblemente. Me ha llamado, creo, 8 veces en Brasil a hablar de estos temas, en varias universidades, en Aparecida. El último encuentro que he hecho en Aparecida, dirigido a unos jóvenes sobre este tema, se escribieron 900 jóvenes. Hemos tenido que hacer en Aparecida, en el estadio, con 900 jóvenes. Aunque existía la barrera lingüística, porque entendía el brasileño, no el portugués, pero no lo puedo hablar. Ha ido muy bien, ha sido una experiencia extraordinaria. Unos jóvenes han empezado a hacer sus tesis de maestría sobre este tema. En este tiempo, en Estados Unidos, cada año, desde hace unos años, hacemos en Santa Clara, Universidad de California, en el sur de California,
un encuentro sobre este tema. Hasta ahora han sido todas personas de Estados Unidos y Europa. Desde este año, en cambio, hay personas de varias partes del mundo, incluida América Latina, el Brasil, etc. Un encuentro muy rico que se va difundiendo cada vez más. Bueno, no sé si es pregunta, pero me ha dejado mucha inquietud, ¿no? Y estaba pensando, mientras esta tarde nos compartías estos 3 últimos desafíos, como la mutación que está surgiendo en la persona, ¿no? Y me hacía pensar en la diferencia de lo que es cambio y de lo que es transformación. Y me surgía un poco la idea de que probablemente estamos viviendo más el cambio, pero no la transformación, porque la transformación creo que es fruto de un encuentro profundo, y me gustó ese último punto de la interioridad, ¿no? Y eso para mí es como la clave de repente para entender mejor vivirme en red, ¿no? O sea, tengo mis resistencias todavía, pero sí, también como con apertura para ir entendiendo de una manera nueva o comprenderme y comprender a los otros de una manera nueva. Por ejemplo, me sorprendía un poco, no estoy en Facebook, pero ahora que decías, ¿qué pasa cuando tú cuelgas algo y no encuentras me gusta? Me surgía la pregunta, ¿de qué estoy construyendo mi propia autonomía o llamemos autoestima, mi valoración? Entonces, y es eso, ¿no? Estamos como dispersas de repente, fragmentados tal vez, ¿no? Y en Italia había un psicólogo que nos decía algo así como que la mente del ser humano se está webizando, ¿no? Entonces vamos abriendo ventanas. Entonces para mí me trae eso la gran pregunta, ¿no? Es que hay como un cambio antropológico, una mutación antropológica allí, y yo diría hasta fisiológica en el cerebro, ¿no? Porque la manera de vivirnos, de pensar, de sentir, está siendo tocada por esto que es distinto. Contesto inmediatamente porque es absolutamente verdadero que estamos viviendo una fase de cambio que podría ser una transformación. También es verdad, de toda manera, de que este cambio forma parte de la naturaleza humana. Por ejemplo, nosotros consideramos obvio la escritura, el hecho de que escribimos. Parece, no sabría dedicarle los estudios precisos, parece que nuestro cerebro no está hecho para escribir, pero el hombre se ha esforzado para aprender esta forma de comunicación que es la escritura porque es más práctica. Al inicio servía solo para contar y después se ha vuelto lo que sabemos que es la escritura. Entonces existen modificaciones que responden a nuestra naturaleza. Por ejemplo, si ustedes conocen Pierre Teilhard de Chardin, ese gran pensador jesuita, él hizo un razonamiento interesante. No conocía la red porque todavía no existía en sus tiempos, y de todas maneras tuvo la claridad de ver, imaginando lo que iba a suceder, que de hecho ha sucedido. Él ha visto un movimiento que nace del hombre primitivo, que primero, en primer momento vivía como pastor, y entonces estaba disperso. Las personas no estaban en relación entre ellos, seguían el rebaño. Después ha aprendido a ser campesino, y campesino significa que tiene que cultivar la tierra, estar parado en un lugar. Después se han hecho las aldeas, después de las aldeas las ciudades, de las ciudades los estados, de los estados los imperios.
humanos. Existe un proceso de globalización, de unión de la humanidad, hacer círculos concéntricos cada vez más grandes, y la red forma parte de este giro. También la red ha nacido por casualidad, fue una aplicación militar. Después se desarrolló como nosotros la conocemos ahora. ¿Y esta red qué hace? Une las personas, yendo más allá de la dimensión física. Entonces, probablemente lo que estamos viviendo nosotros no es algo inhumano. Siempre el hombre ha deseado volar, por ejemplo. Siempre ha mirado a los pájaros imaginando de volar. Y se ha creado el avión. Y esta noche tomaré un avión, me volveré un pájaro y volaré sobre el Atlántico. Parto desde el Pacífico, cruzo la América Latina, cruzo todo el Atlántico, subo y me detengo en Roma. Yo me transformo en un ave. El hombre siempre ha deseado volar. Y entonces el avión forma parte de mi humanidad, no es algo fríamente tecnológico, extraño, ajeno a mí. Los cambios que están sucediendo forman parte de nuestra humanidad. Lo importante es reconocerlo y comprenderlo. Vivir todo esto con un ánimo reconciliado. Tal vez por ahí va la inquietud con la que también me llevo, ¿no? Además de todas las que van. ¿Cómo hacer este diálogo intergeneracional que no tiene que ver con edad necesariamente, sino con una estructura de pensamiento, ¿verdad? Una forma de ver la vida y cómo la estamos viviendo otros y otras con todas estas tecnologías que son parte de nosotras. No nacimos antes de eso, sino con esto. Y esta es la forma como nos estamos relacionando hoy. Entonces, ¿cómo hacer ese diálogo? Es una inquietud que tengo y no sé si puedas ayudarnos a orientar un poquito por ahí. Tal vez puedo utilizar una palabra, la palabra flexibilidad. Cuando nosotros nos encerramos en nuestro modo de vivir y de percibir el mundo, nosotros nos volvemos rígidos. Entonces, el modo mejor para un diálogo también intergeneracional entre jóvenes y ancianos, entre nativos digitales y migrantes digitales, consiste en el hecho de no encerrarse en el propio modo de ver y hacer las cosas, ser curiosos. Entonces, esto consiste, por ejemplo, en los ancianos, implica no ser siempre negativos, como si el mundo estuviese como para terminar, como si los jóvenes de hoy fueran todos faltos de espiritualidad, faltos de sentido. Por otro lado, consiste en el hecho de que los jóvenes tienen que ver la sabiduría de los ancianos como algo precioso que se ha desarrollado de manera diferente y que es un gran recurso para entender el mundo, porque la energía del joven puede volverse ingenuidad si no tiene la experiencia, y el anciano tiene mucha experiencia. Entonces, por ejemplo, algo muy bonito podría ser que el joven ponga la red al servicio de la experiencia del anciano. El anciano tiene la experiencia y el joven puede construir un modo para presentar esta sabiduría y esta experiencia de vivido en la red. La red es también un modo para dar voz a quien de otra manera no tendría voz. Vale, por ejemplo, por aquellos que no tienen acceso a la tecnología digital. Para los más pobres, ¿cómo se puede trabajar en la red a favor de los que no tienen recursos? Y en la red nosotros nos volvemos la voz de aquellos que no tienen voz. El modo mejor para las relaciones intergeneracionales consiste en hacer algo juntos. Trabajando juntos, es posible que los prejuicios caigan
Y entonces uno se vuelve más flexible. Deben ser más flexibles, sea los jóvenes para con los ancianos, sea los ancianos para con los jóvenes. Flexibilidad, entonces. Muchísimas gracias.